Listo, ya iniciamos. Puedes iniciar, por favor. Muchísimas gracias por estar presente. Los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Gracias, Janina. Ok, pues vamos a iniciar con esta presentación. Quiero compartirles parte de mi formación. Y nada más compártenme si se está viendo la pantalla. Todavía no, doctora. Gracias. Ok, listo. Pues antes que nada me presento con ustedes. Estas son mis redes sociales. Luz Esperanza Molina Calderón, doctora Luz Molina, coach de bienestar, liderazgo femenino y network marketing, y Mujer Libre y Plena ACES. Son proyectos en los que trabajo actualmente y que, bueno, llenan mi alma y mi corazón de satisfacción por todo lo que se ha creado. Soy médico, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Tengo un máster en nutrición clínica y dietética, una maestría en ciencias de la educación, enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy perito en diagnóstico metabólico por parte de FES Iztacala, UNAM, y estudié inmunidad y nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, además de otros posgrados. Vamos a iniciar con esta presentación. Es un placer, es un honor el que me permitan, repito, entrar a sus hogares y que espero que esta información puedan hacerla llegar a aquellas personas que están pasando por un mal pronóstico de vida y saber que hoy hay una solución a esa problemática. Tenemos que tener claro cuál es la función de nuestro hígado. El hígado procesa más de 500 funciones vitales para el cuerpo. Dentro de ellas, las principales son filtrar la sangre para eliminar toxinas, sustancias nocivas y bacterias, además de regular los niveles de glucosa mediante la conversión de ese refresco que te tomaste, de ese pan que te tomaste, lo convertimos a glucógeno para que se pueda almacenar. Otra de las funciones principales que tiene es convertir a los fármacos en su forma activa, aquella que va a hacer que el medicamento nos haga el efecto que estamos buscando. Y también tiene una función de almacenamiento de vitaminas y minerales, como es el caso de la vitamina A, D, E, K, B12, hierro y cobre. En general, estas son las funciones de nuestro hígado. Y ¿qué sucede con el mantenimiento de la glucosa en sangre? El hígado ayuda a mantener esos niveles de glucosa en sangre después de una carga alta de azúcares. El mal funcionamiento del hígado puede provocar niveles elevados de glucosa y diabetes tipo 2, y esta concentración prolongada de glucosa en sangre, esos picos, después de que tú ingieres algún alimento, sobre todo cuando comes alimento carbohidratado, estoy hablando de pan, de pastas, de azúcares, de refrescos, porque esa es la principal causa de hígado graso no alcohólico, de cirrosis grasa. Lo que sucede es que esa fructosa que estás consumiendo en ese refresco no puede ser degradada y se va a convertir en grasa y va a provocar un proceso inflamatorio a nivel hepático. Entonces, el tener esos picos de glucosa constantes, lo que va o la consecuencia que va a tener es el daño en los vasos sanguíneos, los nervios por glicación. Es decir, tu cuerpo se empieza a caramelizar y te vas convirtiendo en una especie de garapiñado en donde es imposible que los nutrientes entren a tu célula, en donde aunque tú consumas vitaminas, aunque te suplementes, definitivamente esa caramelización no es la adecuada para poder tener el mejor nivel nutricional. ¿En qué consiste esta palabra clave de la cual estoy hablando? La glicación consiste en una reacción lenta de azúcares reductores como glucosa y ribosa con grupos aminoácidos de una proteína. Es decir, tú vas a la taquería
y pides un taco que lleva proteína que al degradarse se convierte en aminoácidos y además le agregas el refresco y además le agregas la tortilla que es carbohidrato y al unirse los carbohidratos como la glucosa y la ribosa con grupos de aminoácidos que son proteínas en exceso se generan precisamente procesos de glicación. Si yo tengo un nivel bajo de glucosa, ¿qué es lo que va a suceder? Se secreta glucagón segregado por las células alfa del páncreas, el hígado descarga glucosa en la sangre, se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre, es decir, si mi dieta no tiene alimentos altos en azúcares. Si yo tengo un nivel alto de glucosa y esto estimula el páncreas, se secreta una gran cantidad. Está cerrado su micrófono, doctora. Gracias, Lalo. Me quedé en que yo tengo niveles altos de glucosa, se secreta insulina segregada por las células beta del páncreas y las células toman glucosa de la sangre y estos son los procesos por los cuales se lleva a cabo la regulación inmediata de esos picos de glucosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo primero que yo tengo es ese proceso de glicación que al final del día se va a transformar en acumulación de grasa, porque toda la energía que yo no ocupé para una actividad física se va a acumular en mis tejidos. Entonces, hay un proceso o hay una historia natural de la enfermedad que es una esteatosis, una esteatohepatitis, una cirrosis y la final o el estadio final es un carcinoma hepatocelular. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de todo lo que es el proceso de fisiopatología o de cómo van sucediendo las cosas en nuestro cuerpo. Y por definición, el hígado graso no alcohólico es la acumulación de grasa macrovesicular que excede el 10% del peso del mismo y que se estima como el porcentaje de hepatocitos con grasa observados en microscopía de luz. Entonces, volvamos a la definición. El hígado graso es la acumulación. El hígado graso no alcohólico, y quiero hacer énfasis acá porque antes se veía como mayor causa de hígado graso el consumo de alcohol. Hoy día no, hoy día se asocia a un síndrome metabólico en donde hay gran cantidad de consumo de carbohidratos. Entonces, están cordialmente invitados a acudir al taller de diagnóstico metabólico siempre que es una opción en donde una de las cosas que hacemos es enseñarte a comer porque la gente piensa que hay cosas que no le hacen daño, sin embargo, si tú las comes en proporciones no adecuadas, te van a hacer daño, ¿no? Y tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con tu gasto calórico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de esta patología? Se estima que afecta entre un 10 a un 24% en la población general. En población obesa, los índices aumentan entre un 58 a un 74% y es la causa más frecuente de alteraciones de las pruebas de función hepática en personas asintomáticas. Ojo, si tienes obesidad, si tienes sobrepeso, como parte de tu check anual, de tu chequeo anual, hazte unas pruebas de funcionamiento hepático y si lo quieres hacer todavía más fácil, pues hazte una prueba de capilaroscopía y una prueba de bioimpedancia. Vamos a ver que hay parámetros que me están dando este reflejo de esta falla en el procesamiento de la glucosa y en la acumulación de grasa. Pero si quieres ser como más cuidadoso y más preventivo e irte a una valoración estándar, que es un laboratorio, pues te invito a que si tienes obesidad grado 2, obesidad grado 3, te hagas unas pruebas de funcionamiento hepático. Ok, entonces, los factores de riesgo para padecer hígado graso no alcohólicos son obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemias,
desnutrición, cirugía bariátrica, nutrición parenteral total prolongada y pérdida de peso rápida. Les puse aquí en pantalla el índice de masa corporal, que es uno de los principales parámetros y que llamamos también indicadores metabólico-homeostáticos. Indicadores metabólico-homeostáticos quiere decir que estoy evaluando cómo está tu metabolismo y lo hago a través de una prueba de bioimpedancia. La prueba de bioimpedancia es una prueba muy sencilla que nos permite farmacéuticos y llevar un seguimiento adecuado del paciente en base a estos parámetros, en donde no solo consumas el producto por consumirlo, sino lo consumas con un objetivo específico. Entonces, tengo dos tablas. La tabla del lado derecho es índice de masa corporal, que es el estándar, que es lo que se ocupa a nivel de muchos países. Sin embargo, del lado derecho mío, tengo la tabla de equivalentes o de indicadores metabólico-hemostáticos que ocupamos en la consulta y en aquellas personas que han tomado talleres de diagnóstico metabólico. Sabemos que esta tabla está hecha en base a la población mexicana, en donde somos pequeños en estatura, entonces las percentilas cambian y los valores son totalmente distintos. Entonces, ¿sobre cuál tabla me voy a guiar? Me voy a guiar sobre la tabla que está del lado derecho mío, porque esa tabla pues es de población mexicana. Entonces, tener un índice de masa corporal de 19 a 23 es normal. Tener un índice de 23.1 a 28 es sobrepeso, de 28.1 a 33 es obesidad grado 1, de 33.1 a 38 es obesidad grado 2 y más de 38 es obesidad grado 3. Si quieren hacerlo ustedes como ejercicio, les pido que saquen la fórmula. Es índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo a una persona que pesa, voy a volver a repetir la fórmula. Índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado. Si yo tengo a una persona que pesa 58 kilos y mide 1,53, voy a multiplicar 1,53 al cuadrado, 1,53 por 1,53 me da 2.34. Y luego divido el peso, que son 58 kilos, entre 2.34, tengo un índice de masa corporal de 24.7. Ahora, lo que voy a hacer es buscarlo en mi tabla y entonces tengo a una paciente con sobrepeso. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque la obesidad, el grado de obesidad parece estar en total concordancia con el grado de inflamación y gravedad de la fibrosis hepática. El mecanismo involucrado es una mayor afluencia de ácidos grasos al hígado, un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, y mayor daño por endotoxinas. Es decir, se estimula el sistema inmune porque está detectando esa grasa que no es normal en tu organismo y empieza a liberar sustancias como si fuera un proceso inflamatorio. ¿Qué sucede en la diabetes tipo 2? La prevalencia de hígado graso no alcohólico varía de un 10 a un 75% y depende del grado de obesidad. El hiperinsulinismo, o sea, el que constantemente estés teniendo niveles de insulina altos, aumenta la liberación de ácidos grasos y acumulación en los hepatocitos. Hay sobrepoblación bacteriana intestinal con incremento en absorción de endotoxinas y activación de células proinflamatorias. Entonces, ¿qué está sucediendo en tu organismo? Hay insulina alta, hay glucosa alta que está dañando los vasos, hay cambio en el tipo de microbiota intestinal y todo esto me lleva a la producción de endotoxinas que activan a su vez mecanismos proinflamatorios. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos un síndrome metabólico, hay 5 características que me están hablando de que ya existe una disfunción mitocondrial. ¿Y cuáles son esas características? Glucosa alta, que puedo tener también
un parámetro de resistencia a la insulina en una prueba de bioimpedancia. Obesidad, presión arterial alta por arriba de 130/85, triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro y colesterol por arriba de 200 miligramos por decilitro. Entonces, tener una de estas características, tener 2, tener 3 o tener 5, implica que yo ya tengo cierto grado de disfunción mitocondrial. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la acumulación hepática de ácidos grasos libres tiene como requisito el desarrollo de estos o la acumulación de estos lípidos en forma de triglicéridos, que es, hablando en términos bioquímicos, una de las fases a las que va a llegar ese tema de glicación y peroxidación lipídica. Los ácidos grasos libres se acumulan por movilización aumentada desde los adipocitos debido a la resistencia a la insulina que ocasiona lipólisis y son obtenidos a través de los ácidos grasos libres por kilomicrones del intestino delgado. Recordemos que en el metabolismo de las grasas está como partícula, una de las partículas finales son los kilomicrones. Ok, entonces la resistencia a la insulina, ¿qué nos va a mover? Activa 9 vías del receptor de tirosinquinasa en los adipocitos, que es una enzima. El efecto neto de insulina es bloqueo de lipólisis de tejido adiposo. Es decir, se deja de degradar el tejido adiposo que tú tienes en todo tu cuerpo para obtenerlo como fuente de energía. Y la insulina normalmente genera la liberación de ácidos grasos, pero durante el ayuno los almacena después de los alimentos. Entonces, hemos hablado ya en charlas pasadas el tema de disbiosis que a mí me encanta y que es que tengas bacterias distintas a las que generan un buen metabolismo en tu cuerpo. Las fórmulas con las que hemos trabajado durante ya 6 años dentro del equipo, que son los nutracéuticos, lo que permiten es mejorar el tipo de metabolitos que tienes a nivel intestinal. Y estos metabolitos van a permitir que tengas un buen procesamiento de los alimentos. Porque lo que sucede con esta resistencia a la insulina es que se bloquea el que tú puedas tomar de la grasa que hay en tejido celular subcutáneo y ocuparla como fuente de energía cuando tienes ayunos prolongados. Eso no sucede. Entonces, por eso hay cuadros de hipoglicemia con las pacientes que, por ejemplo, están haciendo ayuno regenerativo que empezaron hace 1 o 2 semanas. Pues esto está sucediendo, ¿no? Se empiezan a sentir mareadas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo tuvieron esta parte de tener glicación y peroxidación y está bloqueado el receptor de esta enzima que permite la lipólisis de los tejidos. Hay liberación también como buen proceso inflamatorio del factor de necrosis tumoral alfa, que es una interleuquina, es decir, es una sustancia secretada por una célula inflamatoria y que es un marcador de proceso inflamatorio crónico. Los niveles séricos de este factor de necrosis tumoral se relacionan con la masa grasa corporal, con la cantidad o porcentaje de masa grasa corporal. Creo que se perdió la... Un segundo. Ok. Vamos a hablar también de lo que es la leptina, que la leptina es estimulada por las grasas o por el metabolismo de las grasas para causar saciedad, regula ácidos grasos libres y los manda a beta-oxidación mitocondrial o a síntesis de triglicéridos y por lo tanto va a ser un modulador de la acumulación de ácidos grasos en el hígado. Las células estelares, que son células hepáticas activadas, producen leptina y sus niveles séricos se correlacionan con el grado de fibrosis en pacientes con esteatosis. ¿Qué otra característica vamos a tener? Y esta es, creo yo, que la más importante por el tipo de dieta que estamos consumiendo actualmente.
El estrés oxidativo, un desbalance entre acumulación de los prooxidantes de las sustancias que no se oxidan y su inactivación por antioxidantes, lleva a estrés oxidativo o envejecimiento prematuro, y este estrés oxidativo causa daño al hepatocito, desencadenando apoptosis y muerte celular, y produce respuesta inflamatoria causante de este daño celular. Entonces, yo tengo un mecanismo que es hiperinsulinemia, incremento del flujo de ácidos grasos, oxidación de los mismos y salida de triglicéridos, y este es el primer paso de esteatosis a inflamación y fibrosis. Y después viene un segundo paso, que es incremento del estrés oxidativo, incremento de la peroxidación de lípidos, incremento del factor de necrosis tumoral alfa como marcador inflamatorio, e incremento de la leptina. ¿Qué sintomatologías voy a tener en el caso de los pacientes con hígado graso no alcohólico? Fatiga, malestar, dolor vago en hipocondrio derecho, puede haber cuadro de hipertensión agregado, puede haber hepatomegalia no dolorosa y puede haber obesidad. Desafortunadamente, los pacientes se siguen contando historias de que gordito me veo bonito, de que los típicos chistes, y no aterrizan, porque aparte es un factor asociado. La obesidad, el incremento del porcentaje de masa grasa, de grasa visceral, está asociado a la disbiosis intestinal. Y recordemos que este eje microbiota intestino-cerebro me permite el grado de conciencia, y conciencia quiere decir darte cuenta de algo, ¿no? Entonces, este grado de inconsciencia está totalmente relacionado con disbiosis, y eso lleva al paciente a seguir diciendo que la obesidad está bien, que la obesidad es correcta, y que así te sientes bien, y que si te vas a morir de algo así estás bien, y mil y una historias que se cuentan. Y hoy me sucedió algo en la mañana de un paciente que está en tratamiento y que está en una fase de desintoxicación, lleva 7 días con dieta, con disciplina, y me pregunta, oye doctora, ¿y hasta cuándo la dieta? Y le dije, a ver, porque requieres hacerte consciente de que esto es para que regreses. El paciente tiene 43 años, diabético, obesidad grado 3, etcétera, y porque esto lo que va a hacer es regresarte a la calidad de vida de cuando tenías 20 años. Así de poderoso es el efecto cuando tenemos una buena indicación del nutracéutico en base a parámetros cuantitativos. Para clínicos que son laboratorios, incremento de 2 a 3 veces ALT y AST, que son pruebas de funcionamiento hepático, igual que fosfatasa alcalina y glutamiltransferasa. Hay incremento de estas 3 enzimas en por lo menos el 50% de los pacientes. ¿Qué voy a encontrar en el ultrasonido? Imágenes heterogéneas sugestivas de esteatosis. No se puede diferenciar entre esteatosis y esteatohepatitis, en donde ya hay un daño más avanzado. Puedo encontrar ascitis, esplenomegalia y cirrosis, y en la TAC y resonancia magnética no hay diferencia entre un cuadro más avanzado o un cuadro inicial. En la histología, si hacemos una biopsia, que es el estándar de oro para el diagnóstico, aproximadamente 5% de la masa total hepática es lípido y más del 10% es patológico. Los hallazgos son muy similares a los observados por alcohol, por las lesiones por alcohol. ¿Qué componentes vamos a tener necesarios para hacer el diagnóstico? La degeneración hepatocelular, una inflamación lobular mixta, y otros hallazgos encontrados son fibrosis perisinusoidal y pericelular, núcleos glucogenados y lipogranulomas pequeños y cuerpos acidófilos, esto en las pruebas de histología. No necesarios para el diagnóstico, pero que van a estar presentes: cuerpos hialinos de Mallory, acumulación de hierro en células periportales o sinusoidales y megamitocondrias. Ojo,
ojo acá porque la clave del tratamiento está precisamente en reparar el daño por disfunción mitocondrial. Estudios histológicos entonces nos van a dar los distintos grados que van desde leve, esteatosis, menos del 33% de los lóbulos afectados, degeneración balonoide, inflamación lobular y portal ausente o leve, grado 2 moderado, esteatosis, 33 a 66% de los lóbulos, degeneración y además fibrosis pericelular, y el grado 3, que es severo, esteatosis en el más del 66%, degeneración y además inflamación portal leve o moderada. Ok, entonces, ¿cuál es el tratamiento indicado? Pérdida de peso y ejercicio, que difícilmente los pacientes lo logran porque hay una disfunción mitocondrial de por medio, en donde la única forma de reparar esto es un antioxidante intramitocondrial. Tratamiento, diabetes e hiperlipidemia, control de las cifras de glucosa, control de las cifras de colesterol, de triglicéridos, dejar de tomar alcohol y medicamentos hepatotóxicos también hay que suspenderlos. Sensibilizadores de la insulina, que pueden ser metformina, troglitazona, rosiglitazona, carbosa, inhibidores de la lipólisis, y esto es como un complemento, sobre todo en los pacientes que ya tienen una obesidad grado 2, grado 3, si tenemos que meter medicamento que ayude a poder quitar de forma más rápida la afección que existe. Pero la clave de todo esto va a estar en los antioxidantes. Ahora la pregunta es, ¿qué utilizo? ¿Un antioxidante extra o un antioxidante intramitocondrial? Recordemos que el 90% de la energía generada se tiene a nivel de intramitocondrial en el proceso de fosforilación oxidativa en la doble membrana mitocondrial. Si yo doy un antioxidante extramitocondrial que va a citoplasma, el efecto va a ser mínimo o va a ser nulo. Aún así, si el paciente lo tiene recomendado por su médico de cabecera, pues puedes continuar la toma y no va a ser gran diferencia, pero está bien. Vitamina E, que va a la peroxidación de lípidos y suprime expresión de citocinas. Betaine o betaína protege al hígado del depósito de triglicéridos, y N-acetilcisteína, que protege del estrés oxidativo. Sin embargo, la mejor opción que el día de hoy te puedo poner en esta sesión es utilizar Velage 6 más Hyprolina y este nutracéutico, que es un nutriente con calidad farmacéutica porque tiene protocolos de investigación y que además viene en diccionario de especialidades farmacéuticas, por eso como médicos lo podemos prescribir. Es una tecnología innovadora completamente, traída a México a través de Sankey Global y elaborada por nuestro socio que es el laboratorio Sankey Mayor, y quienes descubrieron en Japón un nuevo compuesto de el mar profundo. El mar profundo es el bioma más grande del planeta y cubre 75% del área, del 80% del volumen. Se define como aquella zona que se presenta a profundidades mayores de 200 metros y cuenta con una serie de características y propiedades que hacen este entorno distinto a cualquier otro ecosistema marino. Sankey Mayor descubrió que esta espirulina, que la hyprolina es un derivado de la espirulina azul en Okinawa, tiene una microbiota única que se llama Phaeobacter inhibens y que vive en simbiosis con ella y aumenta su concentración de bioactivos. Esto conduce a la producción de metabolitos únicos que modulan la microbiota intestinal, activan las vías inflamatorias y desintoxican el hígado graso. Entonces, ¿cómo se obtiene? A través de las plantas. Poseen su propia microbiota llamada bacteria endofítica. La espirulina posee sus propias bacterias endófitas, promueve el crecimiento mejorando las respuestas al estrés y aumenta la ingesta de nutrientes. Y Sankey Mayor hace este descubrimiento que es una maravilla al tratar a los pacientes con hígado graso. Hyprolina mejora significativamente el metabolismo de la glucosa en hígado.
además de que nos ayuda a mantener las funciones de las que hablamos al inicio en perfecta normalidad, y la fibrosis hepática es una consecuencia de un proceso inflamatorio crónico por esa acumulación de grasas de las que ya hablábamos al inicio, por lesión e inflamación del hígado. Para reparar el daño en las células hepáticas, se estimula la cicatrización de heridas y se acumulan proteínas excesivas como colágeno y glicoproteínas que forman el tejido cicatricial. La ciclooxigenasa COX-2 es la vía que está implicada en la patogenia principal de la fibrosis hepática, como la inflamación, la apoptosis y la senescencia celular. Cuando nosotros empezamos en un cuadro de hepatitis aguda a usar Hyprolina, es muy fácil revertir el proceso inflamatorio. Sin embargo, si tú no tienes una enfermedad aguda que te dé sintomatología, pero quieres prevenir esos 2 o 3 refrescos que te tomas, pues te invito a que en lugar de uno de esos refrescos, pruebes tomarte un sobre para que sientas cómo cambia el metabolismo y cómo el nivel energético sube y cómo dejas de tener esa ansiedad, esa sed, esa fatiga crónica que te lleva a estar tomando refrescos de cola continuamente. Entonces, tenemos aquí como la explicación de lo que estábamos hablando, de la fisiopatología. Yo tengo hiperinsulinemia crónica, un incremento de ácidos grasos biliares, resistencia a la insulina y productos finales de glicación avanzada que me llevaron a un estado inflamatorio crónico que me ocasiona que el hígado se fibrose, que posteriormente se convierta en un hígado cirrótico y que finalmente me lleve a un estadio de hepatocarcinoma. ¿Qué pasa con este incremento de las interleuquinas? Pues voy a tener una esteatohepatitis que va a desencadenar esta fibrosis. Lo que hace Hyprolina es que es una C-ficocianina, es un inhibidor selectivo de la vía inflamatoria COX-2, y los estudios han demostrado la importancia del inhibidor selectivo de la COX-2 en la quimioprevención o el tratamiento de la fibrosis, la hepatocarcinogénesis y el cáncer de hígado. De hecho, se ha demostrado que los inhibidores de la COX-2 inhiben la fibrosis hepática in vivo. Hyprolina protege al hígado graso de esta fibrosis. La ficocianina es una proteína que se extrae de la espirulina y que posee propiedades antioxidantes. Reduce la acumulación excesiva de grasa en el hígado, que es la esteatosis, inducida por dietas altas en glucosa y grasa. Regula el metabolismo de los lípidos hepáticos mediante la activación de la ruta metabólica AMPK. Tenemos estudios clínicos, se les dio a 30 personas 100 miligramos de Hyprolina diariamente por 8 semanas. La medición del efecto de la citocina proinflamatoria interleuquina 6 en sangre se realizó al principio y al final del estudio. ¿Qué sucedió con los resultados? La interleuquina 6 disminuyó tanto en Hyprolina como en un grupo control. Sin embargo, la disminución fue significativamente mayor con la ingesta de espirulina fermentada, una variante de 62 a 23%, como podemos ver en la tabla que está adjunta. Entonces, el proceso inflamatorio fue parado, no llega el paciente a fibrosis, no llega a cirrosis y no llega a carcinoma hepatocelular. En conclusión, Hyprolina, que es la espirulina fermentada, inhibe la inflamación a través de la inhibición de factor de necrosis tumoral alfa y de citoquina interleuquina 6. A grandes rasgos, aparte de este efecto específico del cual hemos hablado el día de hoy, VELASH 6 protege tu sistema inmunológico, incrementa la energía natural indispensable para las células, reduce la inflamación crónica, disminuye los efectos del envejecimiento, mejora la microcirculación sanguínea, modula la expresión genética, inhibe la inflamación y ayuda a la desintoxicación hepática. Y bueno, este es un caso clínico de un paciente que tuve en mayo del 2022, paciente de 32 años, masculino. Este primer estudio es del 9 de mayo del, me equivoqué aquí, hoy le puse 2023, es del 9 de mayo del 2022, aquí está la fecha, y aquí está la otra fecha. 23 de mayo del 2022. Si se dan cuenta, hay 15 días aproximadamente, 9
9, 20, 10, 13 días más o menos. Y podemos ver aquí, fue un caso de hepatitis viral A, cuando se dio la alarma epidemiológica de que estaba transmitiéndose. Y vemos aquí en el primer estudio, transaminasa oxalacética 871, cuando el valor normal es de 10 a 40, y transaminasa G pirúvica, cuando el valor normal es de 7 a 52, 2122. Un compañero médico me hizo favor de revisar estos estudios y me dijo, tu paciente se va a la UCI, lo más seguro es que pierda el sentido, que su estado de conciencia se pierda, que lo tengamos que intubar, y precisamente 2 meses antes o 3 había salido Velash con Hyprolina. Algo que he entendido de la filosofía japonesa es que la anticipación es la clave del éxito, y mucho antes de que saliera la alerta epidemiológica acerca de la transmisión de hepatitis, nosotros ya teníamos la solución, así como pasó con COVID, que se cierran, nos quedamos en casa a partir de marzo del 2020, pero en enero nosotros ya teníamos en nuestras manos en ese entonces Velash 5, que paraba la tormenta de citoquinas, que inhibía la proteína, la enzima que hacía que el virus se dividiera y proliferara. Y entendí que otra vez el doctor Belliderea se había adelantado a este problema. Y en 13 días tenemos una variante de 871 a 65 y de 2122 a 197. No encontré el último estudio, pero este paciente es un gran amigo mío, alguien a quien aprecio mucho, y a los 3 meses prácticamente él volvió a su vida normal. De repente lo llegué a verse fumando un cigarro y casi me da el soponcio, y se enfermó de algo, le mandé unos laboratorios y ¿sabes qué? Es que requiero ver cómo está tu hígado. Su hígado regresó por completo a la normalidad. ¿Cuál fue el tratamiento de este paciente? Obviamente recordemos que hay que ajustarlo en base a la historia clínica. En lo particular de él fueron alrededor de 6 a 8 sobres de Velash acompañados con INER. Agregamos Kazaki para bajar la carga del metabolismo por parte del hígado, y evolucionó bastante bien, sano y salvo. Así que esta es de los mejores testimonios que tengo en tema de poder llegar a salvar la vida de las personas que amas. Así que, si les parece, vamos a terminar la presentación. Soy Luz Molina, voy a dejar de grabar y continuamos con preguntas. Celina Medina, ¿sí estás grabando? Sí, doctora. Voy a detener la grabación. Un segundo. Sí.